Denominación Iglesias Evangélicas del Caribe presenta 60 años de ministerio en Colombia. La denominación de Iglesias Evangélicas del Caribe consolida un proceso cuyo propósito, que fluye del corazón de Dios, completa 60 años de labor evangelizadora desde la costa caribe hacia todo el territorio nacional. Enrique Strachan, un hombre visionario y guiado por el Espíritu Santo, sembró una semilla y junto con su esposa logró el sueño que Dios le había concedido, que miles de personas conocieran el Evangelio de Salvación, incluyendo a Colombia y particularmente a esta región del país, gestión que dio como resultado la creación de la Misión Latinoamericana en 1919 en San José de Costa Rica y una oficina para Colombia fijada en Sincelejo en 1937. La fundadora de la obra en Sincelejo fue la señorita Catalina Jepson en marzo de 1937. Para la época, también se estableció el Evangelio en Montería y Magangué. En 1939 se organizó la Iglesia Evangélica Central de Sincelejo, afiliada a la Misión Latinoamericana, siendo sus primeros pastores los esposos Ricardo Glán y Dorothy Gómez Cáceres. En enero de 1941 fueron bautizados los primeros 9 convertidos de la Iglesia Evangélica Central. La parte histórica de la asociación comenzó por allá en los años 35 con la visión de Kenneth Strachan, la cual era la evangelización de toda la costa. La asociación como tal nació con una visión de evangelismo, de crecimiento, de abarcar todas las regiones de la costa. En ese tiempo, Bolívar, y luego se dividió el departamento de Córdoba y luego el departamento de Sucre. En 1941 la señorita Catalina Jepson compró a nombre de la Misión Latinoamericana una finca de 3 hectáreas en las afueras del pueblo por valor de 3,000 pesos. Esta finca fue bautizada por ella como Betel, Casa de Dios. El mismo año, Enrique y Susana Strachan, directores generales de la misión, convinieron en iniciar un pequeño instituto con el fin de adoctrinar y formar líderes para que estos se encargaran de la evangelización y más tarde de las obras establecidas. En 1942, las señoritas Peral Phillips y Dora Schuller, juntamente con los esposos Hauser, fundaron el Instituto Bíblico. Históricamente, la Asamblea de Constitución de 1945 es una de las convenciones más importantes para la AIC en sus 60 años de organización. En dicho evento, los grupos, a través de sus representantes, decidieron constituirse como asociación de iglesias. En esta se adoptó la forma de gobierno que tuvo hasta el año 2002. Se fijaron los objetivos y la filosofía evangelística que han determinado el quehacer misionero y pastoral de la AIC. Las decisiones que allí se aprobaron han sido fundamentales para la organización y contribuyeron favorablemente en su expansión. La convocatoria fue hecha por el Comité Administrativo Provisional en cabeza de los reverendos Dayton Robert, secretario, y Pedro Gutiérrez, presidente tesorero.
El Congreso se realizó en Sincelejo, Bolívar, en la finca Betel, del 26 de febrero al 14 de marzo de 1945. Los aspectos más sobresalientes de la Constitución aprobada tuvieron que ver con los 3 autos propuestos en la visión de Enrique Strachan: una iglesia autogobernada, autopropagable y autosostenible. Un gobierno autónomo, presidido por nacionales y paranacionales. El hecho mismo de que los delegados en representación de las iglesias aprobaran sus propias leyes eclesiásticas es clara muestra del espíritu de independencia que la misión siempre quiso que tuvieran las iglesias nacionales. Se adoptó un gobierno congregacional, democrático y representativo, donde la misma autoridad estaría en la asamblea de iglesias representadas por sus delegados y pastores. Propagación y autosostenibilidad fue un tercer elemento. En la convención se eligió el primer comité administrativo integrado por el reverendo Pedro Gutiérrez, el reverendo Roberto Reed y Santa María Gil. Este comité asumió el reto de organizar la Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe 1945 y 1946. Esta dinámica hasta el día de hoy sigue vigente en las iglesias de la AIS. Inicialmente la administración de la asociación estaba centralizada en su totalidad por el Comité Administrativo y la Dirección Nacional de la Misión. En 1947, por causa del crecimiento numérico, la expansión territorial de la obra y el propósito de facilitar la administración y un mayor sentido de responsabilidad en la evangelización, se acordó organizar un territorio comprendido por pequeñas áreas donde había iglesias grandes. A esto se llamó circuitos. En cuanto a la administración de las finanzas, desde 1945 se adoptó un plan económico a 6 años, con el que se procuraba que las iglesias gradualmente alcanzaran autosostén económico. El plan consistía en que las iglesias cada año aumentaran sus aportes, en tanto que la misión los iba reduciendo hasta que la obra nacional cubriera todos los gastos. En 1950 el Comité Administrativo aprobó el Reglamento para Obreros, cuyo objetivo era el de regular la administración de la obra pastoral y las funciones eclesiásticas. Con ello, la jerarquía pastoral estableció el orden de ministros ordenados, predicadores licenciados y ayudantes en prueba. El principio de evangelismo era la única base de todo el crecimiento que querían los misioneros en aquel tiempo. El Instituto Bíblico del Caribe inició labores en 1942. Por 7 años desarrolló su labor de capacitar hombres y mujeres para hacer la obra de evangelización. A los primeros estudiantes les correspondió el privilegio de propagar el evangelio en el extenso departamento de Bolívar. Sus primeros directores fueron Guillermo Thompson, Gordon Hauser y Guillermo Lester. Bajo la dirección de Tomás Cherry, en 1953 toma el nombre del Centro Bíblico del Caribe, CBC. Los profesores de la institución se trasladaban a las iglesias impartiendo estudios, procurando la edificación y extensión de la obra, no solamente de la AIS, pues el instituto desde sus inicios tuvo carácter interdenominacional. Durante los fines de semana y periodo de vacaciones, los estudiantes hacían trabajo práctico de evangelismo en Sincelejo, región del San Jorge y en la ribera de los ríos Magdalena. El trabajo misionero del CBC a través de sus alumnos fue grandioso y produjo la expansión territorial que alcanzó la Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe. Con el tiempo, el Centro Bíblico del Caribe, CBC, fue liquidado para dar paso a otra estructura de la especialidad. El CBC en aquel tiempo estaba pasando por una crisis muy grande. Había cerrado el Instituto Bíblico y no había ingresos económicos para sostener este lugar. La denominación tenía una pequeña casa en la carrera 16 donde funcionaban las oficinas. Y este lugar nos prestaba el CCB cuando habían eventos especiales como convenciones o actividades especiales, nos los prestaban. Y siempre se daba una ofrenda para ayudar a sostener el lugar. Pero el presidente en su último informe, el presidente del CCB en su último informe en una asamblea, mostró las grandes dificultades que tenía el centro y no sabían qué hacer. Como presidente me pidieron que presentara un proyecto de qué podría ser la denominación nuestra con este lugar. Fue así como yo presenté un proyecto y la Junta lo aprobó. Y en el año
1984 me entregaron las escrituras de estas propiedades y yo me comprometí a pagar el pasivo y a hacer todos los arreglos locativos necesarios. En 1948 la Misión Latinoamericana organizó un campamento de jóvenes en la finca Betel. El objetivo era el de alcanzarlos con el Evangelio y llevarles a una genuina conversión. La asistencia al primer certamen fue de 36 jóvenes. Campamentos similares se realizaron cada año con el auspicio de la Misión Latinoamericana hasta 1961. A partir de allí, los jóvenes se organizan y conforman lo que hoy se conoce como Unión Juvenil Evangélica del Caribe, UJECA. En el Congreso de Iglesias realizado en Sincelejo en enero de 1959, el presidente de la asociación, reverendo Pedro Gutiérrez, presentó a la asamblea la propuesta que los caballeros se organizaran y tuvieran su congreso anual. Esta iniciativa tuvo acogida, siendo aprobada y se eligió la primera junta directiva de caballeros. En julio de 1959 se realizó el primer congreso en la ciudad de Sincelejo. En el mismo año decidieron llamarse Liga de Caballeros del Caribe. El primer Congreso de Damas se realizó en Sincelejo en diciembre de 1957. Se llamó Congreso de Señoras. La asistencia fue de 40 mujeres. En el Congreso de Iglesias de 1958, la Asamblea aprobó realizar los Congresos de Damas anualmente y así se hizo hasta 1967. El Congreso se reactivó en 1971. Entre 1971 y 1974, las señoras alcanzaron una buena organización. Desde sus inicios, la Misión Latinoamericana tuvo en cuenta a los niños en su estrategia misionera. Por ello creó un departamento de atención exclusiva a la niñez. La época del avivamiento se caracterizó por un mover poderoso del Espíritu Santo en toda la asociación, el cual se inició en plena selva en un pueblito llamado Corozalito, ubicado en la parte alta del río San Jorge, a 70 kilómetros de Montelíbano, Córdoba. El movimiento pentecostal trajo crecimiento extraordinario y cambios profundos en todas las esferas de la AIC y tiene dos momentos cruciales en su historia, los cuales han influenciado su quehacer misionero y eclesial. Tanto los documentos de la época como los testigos primarios afirman de que la AIC en sentido general parte la historia en un antes y después de este movimiento. El avivamiento en los años 60, que está bien escrito la fecha, eso viene caminando por causa de la persecución, era el motivo que había en Colombia, la persecución religiosa. El gobierno obedecía las órdenes de las parroquias o de los curas para atacar al protestantismo, o sea, a los evangélicos. El grupo que empezó en Nueva Estación, la iglesita que tenían ahí, que fue abierta por los estudiantes de Sincelejo, por causa de ese mover de persecución, se movieron hacia el San Jorge, Río San Pedro arriba. Y allá empezaron ellos a evangelizar y tener, don Víctor, Claudio y otros, el movimiento evangelístico en la región. Pero allá también había un pueblo y había sacerdotes en Montelíbano y atacaron completamente a ellos. Los que se convirtieron allí fueron gentes muy fieles, que resistían la persecución. Y luego don Víctor salió del pueblo de Puerto Libertador y se fue más adentro, donde abrió una congregación que se llamaba Corozalito, una propiedad que era del señor Calixto Amante. Luego comenzó ya las manifestaciones del Espíritu, hablando en lenguas, no había intérprete, y ahí viene que Juan González también fue el primer hombre en la región que comenzó a hablar en lenguas. Pero ya hacía meses que Calixto y Víctor y allá en Corozal estaban disfrutando de bendiciones grandes, pero menos manifestaciones de ese tipo. Para vivir la palabra, porque es lo que encontrábamos en la palabra de Dios. Escogimos el libro de los Hechos y comenzamos a
a escudriñar y a vivirla, y lo que decía la Biblia, el llenamiento del Espíritu. La reorganización es un periodo de 20 años en la historia de la AIEC, que se caracteriza por un acentuado crecimiento en su membresía en el sector urbano más que en el área rural, crecimiento cualitativo y madurez del liderazgo, equilibrio en la doctrina y en la liturgia, mejoramiento en la atención del cuerpo pastoral y descentralización de la administración para la atención de las comunidades. Durante esta época se superaron y corrigieron en buena parte las deficiencias doctrinales por conflictos que se dieron en la época anterior debido a que se dio la reforma de los estatutos, la organización, la puesta en funcionamiento de un reglamento interno y la descentralización de la administración a través de la creación de zonas. En los años 70 se inició una reestructuración de nuestra denominación y tuve la oportunidad de vivir durante 2 años como presidente ejecutivo de esta nuestra denominación en los años 1974 y 1975. Recorrí todo la región, todos los circuitos, en aquel entonces existían circuitos y regiones. Tuve la oportunidad de conocer toda nuestra denominación de aquel entonces. Posteriormente tuve la dicha de asistir representando a nuestra denominación al Consejo de Iglesias Nacionales SEDEC, en aquel entonces hoy SEDECOL, y allí rendí un informe de lo que estábamos haciendo. Cayó muy bien, fue una buena noticia, pero también tuve la oportunidad de conocer las organizaciones de otras denominaciones y me vine con la inquietud de reestructurar la AIEC con zonas. Así que el siguiente año, en el año 1975, nacen las zonas, nacimos con 7 zonas y desde entonces pues hemos iniciado todo ese proceso que nos parece interesante, y porque la idea era no solo tener una organización con un comité, en aquel entonces se llamaba comité, que tomaba todas las decisiones y después era difícil que los hermanos supieran lo que se estaba haciendo. Así que con la zona era una doble vía. Los presidentes zonales venían, eran parte del comité, traían informes, pero cuando regresaban a sus zonas, ellos informaban realmente lo que estaba ocurriendo y toda la denominación quedaba informada en menos de un mes. Desde 1971 se emprendió un movimiento de cambio, el cual tuvo sus efectos mayores en 1975. Este ha sido uno de los años en que la AIEC ha tenido más reformas con resultados positivos para la misma. Los cambios más importantes aprobados por la convención en ese año fueron: descentralización administrativa a través del sistema de zonas, presidente de tiempo completo para la asociación, aportes obligatorios del 10% de los ingresos de las comunidades a la administración central, mayores requisitos para la ordenación y licenciatura de pastores, con lo cual se buscaba una mayor capacitación del liderazgo y mejor ejercicio pastoral. Se aprobó y se puso en vigencia un reglamento interno que permitió una mejor funcionalidad y control en las iglesias locales, circuitos, zonas, comité administrativo y los departamentos de la asociación. En lo sucesivo, lo que antes era la constitución de la AIEC quedó instituida en declaración de fe, estatutos y reglamento interno. Es importante resaltar la excelente labor que en la reorganización y las reformas efectuaron los pastores Roberto Calderón y Luis Sánchez. Hasta 1978, la asociación capacitó y entrenó a sus líderes y pastores en el Centro Bíblico del Caribe en Sincelejo, el Seminario Bíblico Latinoamericano en Costa Rica y unos pocos en el Seminario Bíblico de Medellín. Pero con el surgimiento de un buen número de líderes en el tiempo del avivamiento, el decaimiento del CBC llevó a los directivos de la AIEC, especialmente a Juan González, a un cuestionamiento de la situación y a la búsqueda de la solución para el problema de la falta de capacitación de liderazgo. En Tailandia, Corea fue la última parte, pero Tailandia, de allá fue donde el Señor me habló a mí, y no solamente a mí, sino también a Jaime, el doctor Jaime Ortiz, porque en el seminario solamente habían 7 estudiantes. Y cuando Dios nos habló allá,
Él corrió a mí, yo a él, y dije, ¿qué hacemos? Dios me habló. Cuando regresemos a Colombia, vamos a ver qué hacemos con nuestras iglesias para que tengamos estudiantes, porque Dios nos va a abrir América Latina. Dios nos va a abrir todo el continente para Cristo y otras naciones. Ya entramos en parte de las misiones y el aporte de la asociación de iglesia era personal. Yo veía una juventud gloriosa en esa época, pero sin ninguna oportunidad. Nadie me hacía énfasis para nada. Y yo vine allá porque mi corazón ardía. Fue cuando vine de allá, hablé, yo tenía un proyecto y pasé de Acción Unida a formar esa organización que se llama hoy CIPEP, entonces fue BEP, siendo Juan González el presidente de la asociación. A ver si me apoyaba. Y él me apoyó y continuamos en el trabajo. Juan González, presidente de la asociación entre 1976 y 1980, observó e hizo un análisis de la situación y, movido por una visión divina, pensó en alternativas de solución al problema. En 1976, Nicolás Woodbury, profesor del CBC, realizó un estudio por extensión que permitiera capacitar el mayor número de pastores en su propio medio social, familiar y religioso, completándose dichos estudios mediante cursos intensivos en residencia de 15 días a un mes. La educación y capacitación del pastorado y de los líderes inició en 1980. A principios de este año, el comité administrativo nombró una comisión compuesta por Juan González, Nicolás Woodbury, Gregorio Landero, Calixto Amante y José Villalba, con el fin de hacer un estudio profundo de la realidad del pastorado para que presentaran alternativas concretas de solución. Valiéndose de encuestas, visitas a las regiones y entrevistas personales, la comisión realizó el estudio y lo presentó al comité administrativo. Presentado el estudio de la comisión, el comité en su última reunión en 1980 acordó crear un programa de educación teológica por extensión llamado La Pastoral. La convención del mismo año dio la aprobación definitiva al proyecto, el cual se inició en 1981, teniendo como director al reverendo Gregorio Landero, con la coordinación del profesor Nicolás Woodbury y la asesoría pastoral del reverendo Juan González. Actualmente, este ministerio se conoce con el nombre de Corporación Instituto para la Educación Pastoral CIPEP y hoy tiene presencia en 20 departamentos de Colombia. Cuenta con 18 coordinadores regionales y más de 3.000 estudiantes de 300 iglesias en 41 denominaciones. Terminado el año 2000, la denominación experimentó una serie de inquietudes y preocupación en sus líderes en lo concerniente a las áreas de contextualización. El análisis incluyó las reflexiones: ¿qué estamos haciendo? ¿Qué viene ahora? Luis Sánchez, el presidente de la AIC periodo 2000-2001, se inquieta y convoca a 50 líderes representativos de la denominación, quienes se congregaron en Tolú durante 3 días con la asesoría del consultor de la misión latinoamericana Miguel Ángel de Marco. Como resultado de esa convocatoria surge el Tratado de Tolú, y en el documento se condensó la nueva visión y misión, también las proyecciones a seguir en el nuevo milenio, así como el nuevo sistema de gobierno de la denominación. En el año 2002 se eligió el Consejo Directivo Nacional, presidido por el pastor Miguel Bedoya Cárdenas, quien junto con los miembros del Consejo se encargaron de plasmar la estrategia en los lineamientos de la denominación, documento que fue aprobado por el Ministerio del Interior y Justicia. Tuve la dicha de ser presidente otra vez, ya no presidente ejecutivo, sino presidente directivo, en los años 2000 y 2001. Y otra vez allí nace en mi corazón el darme cuenta que ya la AIEC no sabíamos con exactitud hacia dónde íbamos. Hubo amenazas de divisiones y de tantas otras cosas, muchas dificultades. Entonces pensé seriamente, creo que debemos hablar en nuestras reuniones la nueva misión
y se reestructuró y aprovechamos incluir allí algunas normas que hoy están ya en nuestros estatutos, y así nace entonces una nueva etapa, que es la etapa que se inicia con la presidencia de nuestro hermano Miguel Bedoya. Dada la crisis afrontada por el país en estos 60 años, la Iglesia no ha sido ajena a los sufrimientos ocasionados por los actores en conflicto. Se registran asesinatos de pastores en los años 1995 a 1999, época en la que nuestra patria vivía momentos difíciles. A la AIC, por la gracia de Dios, le correspondió, sufriendo los rigores de la violencia, llenar con el Evangelio la ribera de los ríos Magdalena, San Jorge, Cauca y Sinú, también en los Montes de María y regiones de Antioquia. La Iglesia cristiana ha mantenido el testimonio, proclamando el mensaje de esperanza, perdón y reconciliación con Jesucristo. Los testimonios son numerosos sobre la manera como Dios, a través de sus siervos, ha obrado en muchos territorios. Muchos pueblos fueron desplazados, incluyendo la Iglesia, pero en los lugares de refugio, los creyentes no negaron su fe, sino que proclamaron que Jesús es el Señor de sus vidas y hoy lo siguen aunque hayan perdido todo. La AIC ha registrado un crecimiento notable en los últimos 10 años, tal como lo demuestran las estadísticas. En 1995 nuestras comunidades eran 516, hoy contamos con 712, lo que significa unas 200 comunidades en la última década, es decir, 20 iglesias por año. En segundo lugar, los índices de las comunidades se contaban entre 30 y 70 miembros hasta finales del 90. Hoy, las iglesias superan las 100 personas en zonas rurales y en los centros urbanos la membresía oscila entre 400 y 1000 personas. La AIC ha mantenido una dinámica de crecimiento, según proyectó la oración de los fundadores de la denominación, es decir, una iglesia que se autopropagara. El liderazgo creciente es un legado que se ha transmitido generacionalmente a tal punto que hoy contamos con pastores jóvenes llamados por Dios. La denominación Iglesias Evangélicas del Caribe cuenta hoy con 13 zonas, 55 circuitos, 396 puntos de predicación, 240 precongregaciones, 234 congregaciones, 238 iglesias, para un total de 712 comunidades. Se estima que son 69.000 adultos y 30.000 niños, para un total de 99.000 miembros de la denominación en el territorio nacional. Lo primero que Dios nos dio es retomar las cosas que nosotros habíamos recibido de nuestros pastores. Primero, un legado histórico, imprimirle un sentido de pertenencia, y se convirtió para nosotros en el mensaje que predicamos 2 años continuos. ¿Qué nos ha dado Dios? Esa palabra, ¿qué nos ha dado Dios? ¿Qué es lo que Dios ha hecho con nosotros? Y empezamos a reconocer los momentos históricos. Vemos también una iglesia que fuera autosostenible. Enrique Estraca quería que la iglesia no estuviera esperando los dineros del extranjero para sostenerse. Y nos damos cuenta cómo esa visión nació en el corazón de Dios. Porque hoy podemos ver que las iglesias, cada iglesia que se va organizando tiene su propio presupuesto. La denominación Iglesias Evangélicas del Caribe AIC ha tenido el privilegio de contar con los siguientes presidentes: Pedro Gutiérrez, Adán Gómez, Roberto Reed, Víctor Garrido, Santander Pineda, Roberto Calderón, Eliezer Benavides, Alfonso Pérez, Gabriel Acosta, Luis Sánchez, Juan González, Evelio Rojas, Adalberto López, Antonio Puente, Manuel Lamadrid, Ubaldo Restán y Miguel Bedoya Cárdenas. Los momentos actuales en los que estamos viviendo, pues yo los he denominado como la época en la que se le ha dado o se le ha comenzado a dar al Espíritu Santo el lugar que le corresponde. Yo creo que este es el momento en el que el Espíritu de Dios nos está abriendo el entendimiento, la capacidad de percibir por dónde Él quiere guiarnos, y por eso se está dando un avivamiento que va a ser de grandes proporciones, no solamente para nuestra denominación, sino para la Iglesia de Jesucristo en este país. Yo creo que Colombia es un país que ha sido muy maltratado, pero que va a recibir de Dios las más grandes bendiciones,
Y así como han salido de este país las malas noticias, saldrán las mejores noticias que nunca antes han salido cuando el avivamiento se dé en toda su grandeza, como Dios lo está proyectando para nuestro país y para todo el mundo. La misión que tenemos ahora es que la Iglesia de Jesucristo tiene que estructurarse bíblicamente, estructurarse en el Espíritu, y entonces sí poder tener las bases suficientes para bendecir a todo el mundo con el Evangelio de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo tiene que estructurarse bíblicamente, estructurarse en el Espíritu, y entonces sí poder tener las bases suficientes para bendecir a todo el mundo con el Evangelio de Jesucristo.